Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la dirección del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes en este día la Iglesia como esposa de Cristo en su primera parte. La Iglesia como esposa de Cristo en su primera parte. Esto tiene una implicación que el mismo tema vamos a agotar 2 días hablando de la Iglesia como esposa de Cristo. Gracias de verdad por acompañarnos. Oramos para que las bondades del Dios Todopoderoso les acompañen a usted y los suyos. Y en esta hora saludamos a nuestro apreciado compañero de viajes del cielo, el pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, que la paz de Cristo pueda acompañarle. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted y también para su esposa y también para toda su familia. Que la gracia de Dios los pueda mantener firmes y que los propósitos de Dios se puedan cumplir en su vida. Saludamos también a toda la audiencia de Radio Amanecer en Estudio, la voz de la esperanza, y queremos orar a Dios para que Él nos dé fortaleza en este día y podamos cumplir sus propósitos. Bendito y eterno Dios, tú que eres un Dios santo y poderoso, creador del cielo y de la tierra, y que nos has puesto en esta tierra como tu iglesia, nos has llamado en un pacto de salvación. Te rogamos, oh Padre, que podamos cumplir con tus propósitos al estar casados y que nuestras esposas puedan ser bendecidas y nuestros hijos puedan ser bendecidos por ti y que juntos podamos heredar la patria eterna. En el nombre santo de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hoy iniciamos un estudio bien interesante que va a tener 2 partes, como ya bien estamos puntualizando, la Iglesia como esposa de Cristo. Es importante decir que en la palabra de Dios hay ciertas figuras literarias que se utilizan para aclarar conceptos y que la gente pueda estar impresionada sobre ese concepto, como es el caso de la Iglesia como una esposa. La Iglesia como una esposa de Cristo, en Efesios capítulo 5, los versículos del 25 al 27 y el 29, allí se nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a su iglesia. Es decir que, en este sentido, notemos, el apóstol Pablo le va dando forma a esta metáfora del matrimonio. Y repetimos, es una figura llamada metáfora, donde hace una comparación de cómo Cristo ama a su iglesia, la compara con el matrimonio con la iglesia con el matrimonio, que representa la iglesia y su relación con Cristo, y recurre creativamente a las costumbres y los roles de una boda antigua. De manera que es importante en esta parte inicial que podamos entender esto, ciertamente, el interés que Cristo siente por su iglesia, cómo amó a su iglesia y se entregó por ella, para que aquellos que tienen algún tipo de duda, si el hombre como cabeza de su esposa debe maltratarla, aquí está diciendo que no, que Cristo amó a su iglesia, y es la relación que hace, amó tanto a la iglesia que se entregó por ella y dio su vida. Y esos hombres que actúan de esa manera, entonces deberíamos responder o decirle: usted estaría
como cabeza de la mujer, también dispuesto a entregar su vida por su mujer? Es la metáfora, la relación que hay, que establece la palabra de Dios para fortalecer los lazos del matrimonio entre un hombre y una mujer, y es así como la iglesia es la esposa de Cristo, como debe mirarse en ese sentido, para relacionarlo como el hombre cabeza de la mujer. Así es, así que este título, la iglesia como esposa de Cristo, es un título relevante porque nos dice a nosotros, los hombres casados, cómo debemos tratar a nuestras esposas, y la manera como debemos hacerlo es como Cristo trató a la iglesia. Así que Cristo trabajó y dio su vida para que la iglesia sea salva. Nosotros también tenemos que trabajar para que nuestras esposas sean salvas. Y Cristo limpió la iglesia, fortaleció la iglesia. Nosotros tenemos que trabajar también para fortalecer a nuestras esposas. En la Biblia, una figura hermosa para la iglesia es que la llama la novia y la esposa de Cristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:7, allí la palabra de Dios dice que regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Eso es esplendoroso, pastor. Cuando uno va a las bodas, uno ve que las damas agarran a la novia y comienzan a prepararla, que uno ni las conoce cuando la traen ya al salón del acto, al salón donde se va a realizar la boda. Y entonces esta figura es poderosa. Lo que Cristo ha hecho con su iglesia, que la presenta como una esposa, como una novia ataviada para su marido, nos da a nosotros una vislumbre muy poderosa para que aprendamos a manejarnos en esa relación de marido y mujer, y para que los hombres casados podamos darle el mejor trato, el que Cristo le daría a las esposas que tenemos. Así que el estudio de hoy nos manda a realizar una comparación entre Efesios 5, 25 al 27, incluyendo el versículo 29, con Ezequiel 16, 1 al 14, donde se relata la historia de una niña abandonada. Sus padres la tuvieron y la abandonaron por allá, y fue recogida y luego para ser esposa. Esta es una historia, una metáfora muy poderosa que Dios usó a través del profeta para ilustrar lo que Él hizo con su pueblo, el pueblo de Israel. Así que en Efesios 5, 25 al 27 encontramos lo siguiente. En primer lugar, nos exhorta a todos los maridos y hombres casados a que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, aunque la iglesia no siempre fue una iglesia fiel, pastor. Este aspecto es muy importante destacarlo aquí, que la iglesia no fue siempre una iglesia fiel a Cristo Jesús, todo lo contrario. Muchas veces esa misma iglesia que Jesucristo amó y se entregó a sí mismo por ella, fue la iglesia que se rebeló contra Él y que gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle. Este aspecto es importantísimo que nosotros lo destaquemos, porque a veces un hombre puede pensar que va a encontrar una esposa perfecta. Y si hay una cosa, pastor Scrogin, que nosotros los hombres casados con mujeres cristianas, estoy hablando aquí, tenemos que tener en la cabeza, es que nuestras esposas no son perfectas. Y cuando dicen algo o cuando hacen algunas cosas, tenemos que verlo en ese estado de imperfección que nosotros tenemos, porque también nosotros somos imperfectos. Y entonces nos gustaría que cuando hacemos algo que no está dentro de lo que le agrada a nuestra esposa, nos gustaría que ella también reaccione de la manera positiva, como también nosotros tenemos que reaccionar de la manera positiva cuando entendemos que ellas no han hecho lo que nosotros esperábamos que hiciesen. Por lo tanto, este es un aspecto importantísimo destacarlo, que Cristo amó una iglesia que no siempre fue una iglesia fiel, que esa iglesia gritó en su momento: crucifíquenle, crucifíquenle, y estuvo muchas cosas extrañas allí en contra de su maestro. Y entonces Cristo siguió adelante
y siguió adelante salvando a la iglesia e insistió en que esa iglesia fuese salva. Por lo tanto, este concepto, por un lado, tumba cualquier argumento que nosotros los hombres casados podamos traer para no darle un trato adecuado a nuestras esposas, y por el otro lado también tumba o destruye todo argumento que las esposas puedan traer para no estar sujeta a sus esposos, pastor, porque también es una relación doble, el hombre hacia la mujer y la mujer entonces hacia el hombre. Y de mucha importancia este aspecto, pastor, porque no fue un hombre que se sentó a decir, bueno, vamos a poner una relación entre el hombre y la mujer, vamos a establecer que el hombre sea la cabeza de la mujer y vamos a establecer entonces que la mujer esté sumisa a su marido. No fue los hombres que hicieron ese tipo de relación, fue Dios que estableció esto. Y tanto los hombres como las mujeres, ahora tenemos que ver la dimensión de Dios, la dimensión divina, y ajustarnos a la dimensión divina de tal manera que sus propósitos se puedan cumplir en nosotros. Pero ese propósito se manifiesta, usted citaba, cuando empezó la segunda parte de su comentario, citaba Ezequiel capítulo 16, los versículos de 1 al 14, donde se hace un símil, una comparación de la forma en que Dios ama a su iglesia, así como también lo hizo con su pueblo, siendo un pueblo rebelde, de dura un pueblo servicio, que se relacionó con otros dioses. Entonces aquí en el libro de Ezequiel, para que podamos entender ese contexto en que se escribió Ezequiel capítulo 16 del 1 al 14, ahí está hablando de una nación rebelde, que es la nación, el pueblo de Dios. Y entonces es una comparación del nacimiento de ese pueblo en tierra de Canaán. Tu padre fue arameo, tu madre es hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortada tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada a la faz del campo, con menosprecio de tu vida, el día que naciste. Y luego dice que es una parte de la más hermosa: yo pasé junto a ti, te vi sucia en tu sangre, y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estaba desnuda y descubierta. Y cuando dice el texto bíblico en el versículo 8, y pasé otra vez junto a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, etcétera. Y empieza a decir, te hice mía. Bueno, la relación estrecha que el Señor tiene con esta nación, con este pueblo, y lo que ha hecho cuando era un pueblo despreciable, que es básicamente lo que ahora viene a puntualizar Pablo allí en Efesios, la consideración especial que Dios ha tenido con el pueblo y con la iglesia, a pesar de que son rebeldes como quiera, el Señor está detrás de su pueblo, de su iglesia. Así es, Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta los pollos debajo de sus alas y no quisiste? O sea, Jesucristo siempre se mantuvo constante para elevar a su pueblo, para traerlo al arrepentimiento y a la conversión. Y entonces nosotros los esposos que estamos casados con mujeres cristianas, y incluso podemos decirle a los que están casados con mujeres que no son cristianas, necesitamos mirar a Cristo Jesús, buscar fortaleza en Cristo Jesús y trabajar la relación con nuestras esposas en humildad, porque para eso se necesita estar en la escuela de Cristo, y por eso esta dinámica que estamos estudiando aquí entre el hombre y la mujer tiene que ser en Cristo, porque de hecho la mujer, tanto como el hombre, tiene que aprender los prerequisitos, pastor, que presenta Mateo, el capítulo 11, 28 al 30, que es aprender en la escuela de Cristo, aprender a ser humildes, aprender a ser mansos, y para que la relación pueda caminar,
porque es en Cristo Jesús, y entonces que allí se dé el amor, se dé la tolerancia, la paciencia, y se den todos esos elementos que son el fruto del Espíritu Santo, de tal forma que la voluntad de Dios pueda ser cumplida en nosotros. Porque muchas personas piensan como que las mujeres son perfectas, muchas mujeres creen también que los hombres son perfectos y que todo el tiempo van a estar en la misma condición de esa perfección y que no van a fallar, pero todo lo contrario. Aquí lo que está diciendo es que asimismo como Cristo amó a la iglesia, los maridos también tienen que amar a sus esposas y entonces ayudarla a echar adelante y a superar muchos asuntos que tienen que superar ciertamente, pero que no podemos abandonar a las mujeres que tenemos por situaciones que ellas tienen de sus defectos, que también nosotros los tenemos. Entonces, en segundo lugar, Efesios 5:29 apela a Génesis 2:24, como hemos señalado, donde asegura que la mujer casada con un hombre forma parte de su propia carne. Es decir, que el hombre y la mujer casados son una sola carne. Por lo tanto, cuando el hombre cuida a su esposa y le da el mejor trato posible, se está cuidando a sí mismo, Pastor Scrogin. Es decir, que cuando nosotros cuidamos a la esposa, nos estamos cuidando a nosotros mismos, porque ante Dios somos una sola carne. Así que Dios es un Dios sabio, ¿verdad? Porque note, los hace una sola carne para que tengamos la responsabilidad, y yo diría hasta la obligación, de darle el mejor trato que podamos a las esposas, y también nos pone a nosotros a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Por lo tanto, que estas figuras y este modelo que Dios ha establecido, yo pienso que es un modelo extraordinario y es un modelo que nos lleva a nosotros a realizar la voluntad de Dios. Así que cuando un hombre fortalece, anima, le impulsa a su esposa para que triunfe en la fe y en los asuntos también laborales, en los asuntos sociales, es un hombre que se está cuidando también a él mismo. Pero también a la inversa, pastor, cuando un hombre maltrata a su mujer, también se está maltratando a sí mismo. Hay un aspecto que yo he visto en la experiencia que he tenido, que los hombres que maltratan a sus mujeres, que abusan de ellas, podemos decir así, para resumirlo en una palabra más comprensible, son hombres que no le va bien en la vida. O sea, son personas que tienen muchos problemas y ciertamente tienen que tenerlo porque se están maltratando a sí mismos. Y por supuesto que también he visto que los hombres que protegen a sus mujeres, que aman a sus mujeres, que las respetan, que las impulsan y que tienen paciencia con ellas, también son personas que le va bien en su vida laboral, en su vida matrimonial, en su vida familiar. Porque yo he notado, pastor, que cuando un hombre tiene dificultades en su familia, y específicamente con su esposa, cuando sale de la casa sale frustrado, sale con muchos problemas. E incluso, por eso nosotros le decimos a las empresas, porque nosotros ayudamos a las empresas con la revista Prioridades, con charlas matrimoniales también y todo eso. Le decimos a los dueños de empresas que procuren que sus empleados tengan una familia fuerte. Porque cuando un empleado tiene una familia fuerte que se lleva bien con su esposa, eso también repercute en la empresa en una calidad mayor del trabajo que está haciendo allí, y la influencia también de un hombre y una mujer que están contentos, que están a gusto en su matrimonio, también influye en los otros empleados, y hay una atmósfera que podemos decir que es la atmósfera del cielo. Pero cuando es lo contrario, la atmósfera contraria también tiene su repercusión, y eso impacta de manera negativa el rendimiento de los trabajadores en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfatizar estas cosas, porque la voluntad de Dios es que todo hombre, que toda mujer pueda estar ajustado al modelo que Dios ha establecido en su santa palabra para el hombre y la mujer. Así que yo pienso que Dios buscó un argumento incontrovertible para motivar a los hombres casados a dar un trato excelente a sus esposas, e ilustró también con el tacto que Jesús tuvo para su iglesia, con la entrega que Jesús estuvo con su iglesia, que hizo esta ilustración
de convertir a Jesús en el protector de su iglesia, en su Salvador, y decirnos a nosotros que debemos hacer eso con nuestras esposas, así como Cristo lo hizo con la iglesia. Por tal motivo, ningún hombre puede quedar bien delante de Dios y a la vez darle un trato inadecuado a su esposa, Pastor Scrooge. Claro, sería importante que en la tranquilidad ya de su casa nosotros citamos algunos pasajes de la Biblia del trato bondadoso que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Aunque descarriado, abandonado, el Señor la toma de nuevo y hace un sinnúmero de detalles que viene a repetir también aquí en el Nuevo Testamento con el asunto de la iglesia, porque la iglesia es su pueblo. En este sentido, y a manera de resumen, pues lo que presenta, por ejemplo, la guía de estudio en torno a lo que se ve tanto en el libro de Ezequiel como aquí en la carta de Pablo a los creyentes de Éfeso, el propósito de Dios para con su iglesia, Cristo, el esposo divino que ama a la iglesia como esposa. Hay que entender de todo corazón que Jesús nos ama. En un punto número 2, se da a sí mismo como el precio de la novia. Hay que recordar que dentro del contexto de los acuerdos nupciales antiguos, el novio compraba a la novia el precio de la novia, que generalmente era una gran suma de dinero y objetos de valor tan grande que las economías de las aldeas antiguas dependían de esa costumbre, señores. De esa costumbre dependían. En este caso, Cristo paga el precio final por la iglesia como su novia, ya que Él se dio a sí mismo por ella. En la encarnación y en la cruz se da a sí mismo como precio de novia. Otra de las cosas que Cristo como esposo divino hace por su iglesia es bañar a la novia, señores. Y la preparación de la novia era una parte importante en esas festividades nupciales, como también ocurre en la actualidad. Eran damas de honor, parientes femeninas de la novia, quienes preparaban para la ceremonia, y usted pues hablaba de eso, pastor, en un momento determinado, cuando decía, y se hacen tantos preparativos para que la novia se vea bonita que a veces ni siquiera uno la conoce. De manera que Pablo imagina al esposo divino preparando a su novia para la boda. Él es quien la santifica y la limpia, la purifica en el lavado del agua, posiblemente de preferencia al bautismo, y finalmente pronuncia la palabra de la promesa. Esta limpieza se realiza por la palabra de Dios, que señala la promesa del esposo divino que dirige a su esposa, quizás dentro del contexto de la ceremonia de esponsales, y observa la promesa de Dios para los creyentes en el momento de su conversión. De manera que lo que hace el esposo por la iglesia, en este caso Jesús por su iglesia, es que la prepara, la adorna, y cuando la novia finalmente se presenta ante el novio, ella es fabulosamente hermosa y aparece con un esplendor impecable. Cristo no solo baña a la novia, también la prepara y la adorna, y toda esa metáfora se hace, señores, para que ustedes y nosotros podamos entender el interés que Dios tiene en torno a lo que es el matrimonio y cómo la iglesia responde a Cristo, y debe responder a Cristo porque Él la considera como su esposa. Así, pastor, que este asunto es tan serio de la relación del hombre con su esposa en el contexto del cristianismo en Cristo Jesús, que el solo hecho de que Cristo diga que tenemos que amar las esposas como Él amó a la iglesia, ese solo hecho debe hacernos a nosotros reflexionar bien. O sea, reflexionar de manera práctica cómo nos estamos portando con las hijas que Dios permitió que nosotros nos casemos con ellas. Y esto es tan serio que la Biblia dice en 1 Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos, sobre todo para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es un asunto terrible lo que dice allí. Y como usted puntualizaba, pastor, hace un momento, en Ezequiel 16, cómo el Señor presentó esta metáfora, esta imagen, que Dios dice que su pueblo
es como una hija abandonada, que sus padres la abandonaron, pero que Dios tuvo misericordia y la recogió y la limpió y la hizo crecer. Y luego fue un fiel esposo y se casa con ella y le otorga todos los bienes que ella necesita y mucho más de eso también. La puso radiante como una novia preparada para su esposo, que se va a casar con un rey, y la convirtió con ese hecho en reina, porque esa figura de la iglesia como la esposa de Cristo, Cristo es el rey, y entonces la iglesia es la reina porque es su esposa. Entonces en Efesios, el capítulo 5 y los versículos 25 al 27, Pablo tomó varios elementos de la historia de Ezequiel y la puso en su bosquejo del cuidado de Cristo que estuvo con su iglesia y que ilustra el cuidado que los hombres casados debemos tener con nuestras esposas. Así que todo eso nos dice a nosotros, a los hombres casados, que necesitamos amar a nuestras esposas en las buenas y en las malas, y entonces echar adelante en ese pacto, porque el peor momento, Pastor Scrogin, para un hombre abandonar a su esposa es cuando ha caído en problemas. Y de hecho, nosotros cuando nos casamos nos preguntan allí, ¿usted se separa para esta mujer? ¿La amarás en las buenas, en las malas, en la dicha, en la infelicidad? Y nosotros levantamos nuestras manos y decimos que sí, pero después cuando vienen los problemas, muchos abandonan a las esposas. Bueno, por lo tanto, el peor momento para un hombre abandonar a su esposa es cuando está caído en problemas, cuando se enferma. Yo he visto hombres, pastor, que abandonan a su esposa cuando se enferman. Y eso es un asunto terrible para un hombre. O cuando una mujer cae presa, que el marido la abandona, incluso se casa con otras personas. Yo creo que las personas que tenemos la sensibilidad de la palabra de Dios nunca podemos tolerar eso, porque Dios le va a cobrar a esos hombres en su momento. Así que cuando están embarazadas también las mujeres están en un estado complicado, y entonces en un estado vulnerable también, y los hombres debemos ser los más considerados y los más personas delicados cuando nuestras esposas están embarazadas o tienen hijos pequeños. O sea, tenemos que ser personas que estemos allí ayudando a nuestras esposas a que puedan crecer, echar hacia adelante, y que en aquel gran día, Pastor Scrogin, cuando Cristo Jesús venga, nos pueda decir: bien hecho, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En otras palabras, tú fuiste fiel en todos los aspectos, incluyendo el cuidado que yo te exigí que hiciese con esas hijas mías que tú te casaste con ella. Entonces yo te voy a entrar en el reino de los cielos. Por eso, Pastor Scrogin, usted va a ver que la Biblia descarta a todo dirigente que no sabe gobernar su casa en nuestras familias, y tenemos que ser fieles a Él para poder cumplir su voluntad y estar listos junto con nuestra familia para entrar en el reino de los cielos. Amén. Bueno, señores, llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. Hoy tuvimos el placer de compartir con ustedes de la iglesia como esposa de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por el conocimiento de tu palabra. Gracias por la impresión que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos siempre a mejorar nuestra relación con la compañera que nos ha dado. Y asimismo las damas dicen: ayúdanos a mejorar la relación con su esposo. Por eso te pedimos cada día que la presencia del Espíritu Santo sea una realidad, impresionando nuestras mentes, nuestros corazones ante estas grandes verdades, y ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.